Geeks y Gadgets. Llevo más de un año hablando de inteligencia artificial y no solo eso, utilizándola, generando contenidos, libros, capacitaciones, entrenamientos, talleres, etc. Pero hay un dato muy interesante y es que por más efecto marketing, efecto hype que se haya realizado, pues lo cierto es que no toda la gente lo está utilizando. Y creo que también en cierto punto se está malentendiendo justo por este efecto marketing. ¿A qué me refiero? Pues bueno, que de pronto las compañías dicen, pues es que yo tengo inteligencia artificial, entonces con eso te quieren vender más. Te quieren vender más, no sé, el reproductor, el televisor, la consola, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que lo que genera hype en este momento es la inteligencia artificial generativa. Y es un hecho que aplicaciones como Spotify, Netflix, Waze, etcétera, ya utilizaban inteligencia artificial. No es nuevo. El machine learning, el deep learning, que forman parte de toda la estructura de inteligencia artificial, ya existían y ya se utilizaban. Pero lo que nos generó hype, lo que nos generó interés, es la generativa. El que tú, como usuario, de manera democrática, lo utilices para tus propios fines. Y eso, según los datos, es lo que nos sigue generando, pues digamos que dudas, miedos, y que de pronto ese mismo miedo hace que no lo utilicemos. Y de todo eso y más hablaremos el día de hoy. ¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros, unos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets. El podcast en el que hablaremos de gadgets y más gadgets. Y bueno, también algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. Hey, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y espero que estén muy, muy bien. Y sí, efectivamente, como ustedes escucharon al inicio de este podcast, el día de hoy estaremos hablando de realmente si ha habido una publicidad desmedida hacia la inteligencia artificial generativa versus su uso real en la actualidad. Algo que yo he compartido en distintos espacios es justo este momento hype en el que vivimos, donde hay un pico muy importante, pero que yo ya estoy sintiendo que va hacia la baja. Y esto no quiere decir que vaya a desaparecer, no, yo sí creo que esto sí llegó para quedarse. Sin embargo, creo que pues de acuerdo a las olas de adopción tecnológica, esto puede variar de manera muy, muy importante al punto de casi pasar desapercibido. Y esto, el que pase desapercibido, no implica que no esté ahí, sino que al final se va a ir adaptando y adoptando de manera paulatina al punto de que sea transparente, ¿no? Y que ya no lo notemos y que al final, pues cuando te das cuenta dices, mira, esto era lo que me generó hype, me generó interés, me generó miedo, pero ya lo utilizo de una manera tranquila. Actualmente hay muchas aplicaciones que ya la pueden utilizar para generar imágenes, generar presentaciones. A mí, por ejemplo, me gustan pues las que son como pues básicas y por básicas no es que sean pues un poco coartadas, sino que te permitan generar todo desde cero, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que me generan más reto y me generan un efecto creativo más importante. Pero actualmente hay aplicaciones para aprender idiomas, para generar presentaciones, imágenes, corrección de videos, etc. Hay muchísimas. Microsoft ha hecho un trabajo impresionante con Copilot, muy muy bueno. Y yo he visto demos ya donde puedes generar presentaciones, hojas de cálculo, artículos completos con solo una indicación, con solo un prompt. Así que esto es real y sí llegó para quedarse, y las compañías más importantes del mundo tecnológico están sobre esto, así que no es una moda pasajera, es algo realmente importante, así que hay que tomarlo muy muy en cuenta. Geeks y Gadgets. O sea, ¿cómo? G&G es por Geeks y Gadgets. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. La gran publicidad de la inteligencia artificial. ¿Dónde está el uso real? La inteligencia artificial ha estado en boca de todos, especialmente con productos como ChatGPT, que acapararon la atención mundial desde su lanzamiento en 2022. Sin embargo, a pesar de toda la publicidad,
Un estudio reciente muestra que muy pocas personas utilizan estos servicios en su vida diaria. Esto puede ser una sorpresa, considerando el dinero y recursos invertidos en su desarrollo. La mayoría de la gente simplemente no ve estas herramientas como algo necesario para sus rutinas diarias. La desconexión entre publicidad y realidad. Investigadores del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford encuestaron a 12,000 personas en varios países para entender el uso real de la inteligencia artificial generativa. Sorprendentemente, solo el 2% de los encuestados usan regularmente estas tecnologías. Esto demuestra una gran desconexión entre la promoción de estos productos y su adopción real. Además, en países como el Reino Unido, un 30% de las personas ni siquiera ha oído hablar de la inteligencia artificial más prominente. Esto indica que a pesar del ruido en los medios y el entusiasmo en el sector tecnológico, la mayoría del público no ha adoptado estas innovaciones. Jóvenes y la inteligencia artificial, atisbo de futuro. Curiosamente, los jóvenes entre 18 y 24 años son los que más están usando la tecnología de inteligencia artificial generativa, desafiando la tendencia general. Este grupo parece más dispuesto a experimentar con nuevas tecnologías, lo que sugiere un cambio potencial en el futuro. Sin embargo, el uso generalizado sigue siendo limitado. La aceptación de la inteligencia artificial en ciertos contextos, como en aplicaciones de entretenimiento y asistentes virtuales, está creciendo, pero otras áreas, especialmente las herramientas generativas más avanzadas, aún no han capturado la atención del público en general. En conclusión, aunque hay mucho potencial, la inteligencia artificial todavía no se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana para la mayoría. Opinión. Oigan, para continuar con todo esto que se ha mencionado en la nota, creo que sí hace falta mucho una reflexión. Y bueno, para esto me voy a basar en el estudio de hábitos de usuarios de Internet en México 2024 que realiza la Asociación de Internet MX. Un estudio buenísimo que, bueno, si ustedes me han seguido desde hace algunos años, yo recurro de manera frecuente para varios temas, sobre todo para entender el contexto y ver cómo estamos parados. Ellos... creo que a mí esta parte de su estudio no me encantó porque esta parte se llama percepción de la inteligencia artificial y hacen varias preguntas. Dice que se han utilizado aplicaciones de inteligencia artificial y pues bueno, varios mencionan que sí, otros que no, y otros incluso lo desconocen, ¿no? De hecho, el 59% menciona que sí ha utilizado sistemas de inteligencia artificial. Hablan también del tema de la toma de decisiones, un punto importante, el 43%, dicen que complementa la decisión humana. Creo que todo esto está bien, pero donde a mí ya no me sonó pues muy bien es cuando hablan de plataformas y herramientas con inteligencia artificial que usan con más frecuencia. Entonces, pues los que dicen que sí las usan y que ponen que usan de manera frecuente, pues están hablando de servicios de streaming como Spotify, Netflix y YouTube, que sí, efectivamente sí utilizan sistemas de inteligencia artificial, pero creo que pues en el contexto lo que nos genera la atención, lo que genera un cambio importante en el paradigma, pues incluso pues de la revolución del trabajo, es la inteligencia artificial generativa. Y aquí, por ejemplo, pues ya aparecen en segundo lugar generadores de texto, como puede ser ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera. Esos son los que son importantes y llaman la atención. En tercer lugar, y aparece como en el 55%, es Siri, Alexa y Google Assistant. Yo me gustaría entender quién o qué segmento de sus encuestados sí respondieron esto, porque el grupo se me hace muy elevado, sobre todo porque al final pues estamos hablando que si nos vamos a sectores de la población, pues el grueso de la población, el que quizá pues digamos que vea como aspiracional este tipo de tecnologías, pues es el más grande, ¿no? O sea, estamos hablando que podría ser más del 70% de la población. O sea, y eso, digamos que no quiero sonar políticamente incorrecto, pero lo que sí quiero decirles es que pues hay que entender qué parte de la burbuja dijo que se utiliza. Este punto es importante de considerar. Y creo que hace mucho sentido, sobre todo pues por lo que acaba de pasar en las elecciones, donde yo vi
no una, vi varias encuestas de personas que dijeron por quién votaste, y un montón de gente pues votó por la oposición, o sea, pero muchas, o sea, estamos viendo casi que encuestas respondidas por más de 12,000 personas, o sea, realmente una muestra importante, y donde el 90% votaron por la oposición, y pues el resultado final fue otro. Entonces creo que también hay que entender que Internet sigue siendo una burbuja, y que pues obviamente hay que bajar a los segmentos reales de la población, entender realmente cómo lo usan. Por eso es que digo, ¿qué segmento de la población sí respondió a esta pregunta? Porque sí, la inteligencia artificial generativa es importante, pero me queda clarísimo que no todos la usan y que sigue habiendo pues mucho sesgo en esta respuesta y en el entendido de cómo se está utilizando, cuáles son los miedos que te genera, etcétera, ¿no? Y esa creo que es la parte más importante de entender. Geeks y Gadgets. A ver, quiero ser honesto contigo sobre mi taller Transforma tu trabajo diario con inteligencia artificial. Este taller es intenso y requiere tu compromiso durante las 6 horas. No es para aquellos y aquellas que buscan soluciones mágicas sin esfuerzo. Sin embargo, si estás dispuesto o dispuesta a dedicar tiempo y aprender, los beneficios son muchísimos. Además de las habilidades prácticas, recibirás una copia de mi libro Esto no es juego y un compendio con los prompts que yo mismo utilizo en mi trabajo. Por ejemplo, aprenderás técnicas detalladas de investigación con inteligencia artificial, lo que puede hacer una gran diferencia en tus proyectos. Transparencia y constancia son la clave. Mis exalumnos han destacado que conocer cómo capitalizar mejor las herramientas de inteligencia artificial ha sido muy útil. Para inscribirte, solo visita luisgig.me. Quedan muy pocos lugares disponibles. Geeks y Gadgets. Luis, ¿por qué crees que hay una desconexión tan grande entre la publicidad de la inteligencia artificial y su uso real en la vida diaria? Pues creo que hay distintos elementos que hay que considerar. Creo que tiene que ver también desde las cabezas. Creo que hay muchas dudas con respecto al tema de la inteligencia artificial y creo que tiene que ver con la adopción y la implementación. No puedo generalizar, pero sí hay líderes que sí, pues un poco la están viendo como pues la manera de ahorrarse recursos humanos, y eso desde mi óptica no está bien. Creo que hay que entender esto como un recurso que te permite hacer más productivo a tu recurso humano, ¿no? El que puedas sacar más provecho de tu tiempo y que pueda hacer y pueda generar que le dedique más atención a tareas prioritarias, a elementos donde pues quizá el cliente requiere mayor seguimiento. Este punto es bien importante de considerar, así que pues bueno, creo que hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, creo que también pues obviamente la industria tecnológica lo ha metido en la sopa, pero a través de una técnica que yo he visto desde hace décadas. Lo vimos por ejemplo con las pantallas curvas, lo vimos también con las pantallas en tercera dimensión. No lo son todo. Es muy importante considerar esto. No lo son todo. Y que al final, pues, todo depende de cómo lo utilice la gente. Y es por eso que yo de pronto los entrenamientos que he dado, los cursos que he dado, pues siempre se habla del punto de dolor. O sea, ¿qué te duele? ¿Cuál es tu necesidad? Y basado en tu necesidad, puedes entender cómo sacarle mejor provecho a una tecnología. Eso tiene que ser de entrada la clave. Y es por eso que, por ejemplo, el taller que estaré dando tiene que ver con eso. Pues me puse a investigar, realizamos investigaciones, realizamos búsquedas, y pues la gente quiere cosas muy prácticas: cartas, documentos, textos, imágenes, presentaciones, minutas, etcétera. Queremos aprender a hacer eso. Y también pues un poco, pues a veces también hay otras dudas. Oye, pues sí, le digo que me ponga a hacer la minuta, pero no le queda, no le sale. Entonces hay que entender ciertas técnicas que te pueden servir para que pues sí te salga y sí trabaje como quieras que trabaje. Y este punto es bien importante de considerar. ¿Qué implicaciones tiene para las empresas tecnológicas que solo un 2% de las personas utilicen regularmente servicios de inteligencia artificial? Pues bueno, creo que en este sentido, pues puede ser algo que incluso pueden llegar a desdeñar, porque no se le saca el uso real o el uso práctico, porque hay miedos. Y este sentido, pues obviamente va a generar que las curvas de adopción sean más pronunciadas.
Por eso es bien importante entender para qué te sirve y para qué no te sirve. Y pues un poco pues tienes que empezar desde, oye, a ver, mi gente está utilizando inteligencia artificial generativa, está utilizando ChatGPT, está utilizando Copilot. ¿Tengo reglas para su uso? ¿Mis clientes me han pedido algo o me han puesto reglas para utilizarlas? Considera este detalle, ese punto es importante de considerar, así que hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Otro punto importante que también hay que entender es que cuando tú realizas quizá una implementación adecuada, quizá con pequeños grupos y después lo vas escalando a los distintos sectores de tu compañía, pues es donde puedes obtener mejores resultados. Es muy importante generar un programa de implementación adecuado y eso te va a ayudar sobre todo a medir para qué sí te sirve, para qué no te sirve. No lo utilicemos con este boom mercadológico, porque en este caso te va a defraudar. Es bien importante entender para ti como empresa para qué te sirve, para qué lo necesitas, para qué crees que te puede servir y de esa manera descubrirás cómo sacarle un mejor provecho. Luis, ¿puedes explicar por qué a pesar de tanto hablar de inteligencia artificial tan poca gente la utiliza en su día a día? Creo que son los puntos importantes. Uno es el miedo, sobre todo a lo desconocido. Otro punto importante también tiene que ver con que las tecnologías más avanzadas, las que ayudan mucho más, las que te dan mejores respuestas, pues son de pago. Entonces de pronto pues como que ese tipo de rollos pues, nos saca o nos pone fuera del juego. Hay muchas aplicaciones que te dan pruebas gratuitas, utilización de ciertas pues recursos de manera gratuita, pero no te funcionan a la perfección. Y otro punto importante es que no se usa de manera adecuada. Parece simple porque dices, oye, pues le escribo, ¿no? Como si estuviera escribiendo un chat. Pero honestamente, si no tiene buen contexto, si no hay jerarquización de ideas, si no redactas de una manera adecuada, a veces no te entiende bien y te da resultados incorrectos. Y por otro lado también, creo que algo que ha sucedido es que la inteligencia artificial generativa se ha vendido incluso pues por varios medios de comunicación como si fuera la suplantación de los buscadores y desde mi óptica no va por ahí. Creo que el gran potencial de la inteligencia artificial generativa es en el poder de análisis y en el poder de resolución de operaciones. Por operaciones no me estoy refiriendo a que hagan matemáticas, sino que pues te dé resultados con el cruce de distintas bases de datos. Y creo que ahí está el poder de la inteligencia artificial generativa y es ahí donde la puedes ver y es donde puedes sacar mucho mejor provecho a todo esto. Geeks y Gadgets. Muchos gadgets. ¿Y tú eres geek o solo quieres ver gadgets? Pues muy bien, llegamos ya a la parte final de este podcast. La verdad es que interesante todas las reflexiones y sobre todo pues no dejemos que esto se vuelva un monólogo. ¿Tú qué opinas? ¿Ya la estás utilizando en tu trabajo? ¿Te funciona bien? ¿Te funciona mal? ¿Ya te inscribiste al taller que estaré dando estos días? Si no lo has hecho, hazlo, creo que te conviene para que podamos aclarar juntos todas estas dudas. Y si no, pues bueno, déjame un comentario, me puedes encontrar en Twitter, hoy formalmente X, búscame como @LuisGG y déjame tu opinión. Yo soy Luis GG y aquí, como siempre, continuamos. Bye bye. Triste pero cierto. Este podcast ha terminado, pero la próxima semana tendremos más gadgets y tendencias del mundo del entretenimiento digital. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.G.